Bienvenidas a un jueves más aquí. Hola, ¿qué tal? Aquí en Retos Femeninos TV. Les damos la más cordial bienvenida en este jueves de mujeres exitosas y quiero decirle hola a mi querida Ale Marroquín, ¿cómo estás? Muy bien, Sil, muchas gracias, muy contenta como siempre, arrancando este programa de este jueves de Mujeres Exitosas. Oye, y bueno, como cada semana nos encanta el pensar, el poner un reto que te ponga de verdad a darle importancia a esas cositas que te acostumbras a ya no ver y que son la base para que la transformes, para que tus días sean mucho mejores, para que realmente puedas lograr llegar a la meta que te encantaría alcanzar. ¿Cuál es el reto de esta semana que se te ocurre, Ale? A ver, la voy a poner cardíaca porque ¿cuántas veces nos da culpa tomarnos tiempo para nosotras mismas? Así que el reto de esta semana es que te regales una hora para ti sin nada de culpa, que lo disfrutes, que lo aproveches y que no tengas absolutamente nada de culpa. Ay, qué rico, me encanta, porque ¿sabes qué? Que luego vivir tan en la locura como vivimos hasta bloquea el cerebro. Yo estoy convencida que cuando te relajas, que cuando haces algo que realmente te dé satisfacción, te dé placer, te dé descanso, hasta el cerebro se vuelve más creativo y es cuando te vienen las grandes ideas. ¿Qué tips podemos darles para que de verdad no sientan culpa? No es una culpabilidad el apapacharte, no está mal, no es egoísmo, es quererte, es aceptarte, es entender que muchas veces ese descanso es necesario para que tu cerebro realmente pueda trabajar al 100. Pues el primer tip es que vayas con curiosidad de descubrir lo gratificante que puede ser pasar una hora y descubrir que nada se detiene, que el mundo no se cae, que las cosas siguen y siguen fluyendo después de esa hora. El segundo tip es que vayas apuntando una hora asignada para esa hora. No lo pienses en, esta semana me voy a tomar una hora y no le pongas fecha y minutos porque así se nos va la vida y seguimos sin asignarnos esa hora. Y número tres, que lo compartas con alguien, lo que aprendiste, lo que viviste, lo que te gustó experimentar en esa hora, porque todavía va a ser más gratificante. Y si de plano te avientas una hora de no hacer nada, está bien. No hacer nada también implica descansar, descansar la mente, apagarla, descansar tu cuerpo. Así que este reto a mí me encantó, Ale, muchas gracias. Y bueno, vamos a hablarles un poquito de nuestra mujer exitosa de esta semana. Ella es Juana Cuevas, estudió economía en el ITAM y diseño de modas en el Instituto Feli en España. Tiene una maestría en administración pública y privada de la Universidad de Yale. Durante más de 15 años participó como juez en los concursos del FONART, especializándose en el área de textiles, ilustró libros y juegos para niños. En el 2020 ilustró junto con Marie Curie Breña y Rosa Burillo el libro de la mágica tierra de la serpiente emplumada, editado por Gabriela Lavalle e Indivisible Art Projects, buscando que los niños migrantes en Estados Unidos conozcan su identidad mexicana. En años recientes, encabezó el voluntariado del Hospital Ginecología, 4 del IMSS, uno de los hospitales ginecológicos más grandes de México, donde desarrolló, entre otros programas, un taller de arte para las mujeres con embarazos de alto riesgo para apoyarlas durante su estancia en el hospital. Después de años de promover arte popular, fundó en sociedad con Gabriel Gerard y Berta Galván la Galería Muy Mexicanas, la cual busca promover la artesanía mexicana, respetar nuestras tradiciones para que las historias de nuestros artesanos se sigan contando. Vamos a un pequeño corte y regresando le damos la bienvenida a nuestra mujer exitosa de esta semana, Juana Cuevas.
Bueno, pues estamos aquí de regreso de este corte donde vieron toda la programación con contenidos de valor que tenemos aquí en Retos Femeninos TV. Y en este jueves de Mujeres Exitosas, pues también ya escucharon que vamos a tener una mujer increíble que nos va a motivar y que le pido a Ale que le dé la bienvenida a Juana. Me encanta presentarte y darte la bienvenida aquí, Juana, a este programa de Mujeres Exitosas aquí en Retos Femeninos. Hola Ale, hola Sil, muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy muy emocionada. Ay, es que vas a motivar a muchísimas personas, mi querida Juana. Y bueno, aquí nos encanta que entiendan que todo inicia en nuestra infancia. Muchas veces lo que soñábamos, lo que decíamos que queríamos ser, hay veces que sí se logra y otras veces pues la vida nos va llevando a ser el polo opuesto de lo que queríamos. Pero también siempre existe alguien alrededor nuestro en nuestra infancia que nos inspira. Platícanos un poquito de tu infancia. Les cuento, yo vengo de una familia muy impresionante, muy grande, porque mi papá tiene 10 hermanos y mi mamá tiene 10 hermanos. Y las dos familias, la verdad es que jugaron un papel muy importante en mi vida y en quien yo soy. Por un lado, del lado de mi papá, tenía una abuela de quien yo tengo el nombre, que se llamaba Juana, que tenía un amor a México que transmitía todos los días en su casa, en su cocina, por lo que platicaba. Desde chiquititas a las nietas nos decía, a ver, una mujer mexicana tiene que saber portar un rebozo. Y nos enseñaba cómo ponernos nuestro rebozo y nos encantaba. Y por el otro lado, del lado de mi mamá, es una mujer que tiene 6 hermanas, todas profesionistas en una época en donde todavía se debatía si las mujeres trabajaban o no trabajaban. Las 6 estudiaron una carrera, las 6 trabajaron toda la vida. Entonces fueron un gran ejemplo para mí, para darme cuenta de que se podía todo. Entonces, por un lado me transmitieron ese amor a México que yo lo vivo todos los días y por el otro lado, pues ese ejemplo de que se puede todo y de que hay que echarle ganas todos los días. Qué bonito. Me hubiera encantado que a mí me hubieran enseñado ahora que quiero andar buscando como esos rebozos muy auténticos y diferentes y que luego dices y no sé cómo se usa. Entonces, qué padre que te hubieran enseñado por ese lado y que tuvieras tanta influencia de los dos lados, Juana, porque no sé si influyó, cuéntanos, de pronto cuando vamos a escoger qué estudiar o a qué nos vamos a dedicar, qué es eso en lo que tiene que ser nuestro futuro, pues puede jugar un papel importante o la familia o que muchas no sabemos qué escoger y escogemos lo primero que se nos ocurrió. ¿Tú ya sabías qué querías estudiar? ¿Cómo escogiste ese camino a los estudios? Y si de alguna forma juega parte eso que estudiaste en lo que eres hoy. Les platico. Por un lado, la verdad es que yo creo que como nos pasa a todas a los 18 años, echa bolas completamente. Entonces me encantaba la parte de los textiles mexicanos que me había transmitido mi abuela. Entonces yo decía, por un lado, quiero algo que tenga que ver con los textiles mexicanos y con la artesanía mexicana. Y por el otro lado veía a mis tías que eran trabajadoras estructuradas. Entonces, ahora sí que acabé escogiendo las dos, no supe escoger y escogí dos carreras que son como muy diferentes entre sí. Por un lado estudié diseño de modas y ahí nunca perdí ese hilo de los textiles y fui juez en concursos de Fonart y eso toda la vida. Y por el otro lado estudié economía, que me dio como las bases y la estructura y el orden que me sirvió pues para todo lo que hice más adelante. Entonces, pues diseño de modas, economía en el ITAM y la verdad es que se acabaron complementando bastante bien. Qué padre, qué padre. Pero luego también tenemos que vencer como muchas cositas para poder arrancar nuestra carrera. También es como un camino no fácil, donde muchas veces tomamos la primera oportunidad que se nos pone enfrente o hacemos una pausa para buscar realmente lo que nos apasiona. ¿Cómo fue tu arranque? Yo a la hora que decidí, yo estudié primero diseño de modas y ahí me arranqué como que buscando a toda la gente que estaba metida en el mundo de los textiles y un poquito yo lo empecé a ver como un hobby, ¿no? Era mi gusto y era lo que a mí me encantaba. Y me arranqué del lado de la economía. Entonces mi primer trabajo fue en la Secretaría de Hacienda. Trabajé en planeación financiera y la verdad es que como el primer trabajo, como nos pasa a todos, entras, estás asustada, un poquito no sabes ni para dónde vas, pero me sirvió mucho para darme cuenta un poco cómo se gastaba en México, cómo funcionaba un país. Me tocaba, pues como siempre, cuando sales de la carrera, la que hacía los cuadros, la que buscaba los datos,
pero fue mi primer trabajo y aprendí muchísimo pues de cómo, del trabajo que se hace en el gobierno, de cómo trabajan todos los días para ver en qué gasta un país, cómo gasta un país. Y de ahí de plano decidí irme para ver también cómo funcionaba el sector privado. Y entré a trabajar en una casa de bolsa en un momento increíble. Me tocó ver cómo arrancaba un mercado, el mercado de productos derivados. Entonces me tocó ver desde el lado financiero cómo arrancaba un mercado en México. Y la verdad es que yo siempre tuve así como muy claro que yo siempre quería trabajar por México, por su gente, y entonces me encantaba, aunque fueran cosas muy distintas, iba descubriendo pues, cómo funcionaba, por un lado, el gobierno, por otro lado, la iniciativa privada, y luego ya después me fui a estudiar una maestría, y regresando de la maestría, traté de arrancar un negocio, pero siempre teniendo como a México y a su gente en mente, que me encantaba, ¿no? Empecé un negocio ya como de diseño, un poquito ya revolviendo las dos carreras. Oye, Juana, te escucho hablar y, o sea, me haces pensar, ¿no? Estudió economía, pero textil, pero tenía muy claro qué aprendió aquí, a dónde se fue. Luego esto de la maestría, supongo que no debe de haber sido tan sencillo como lo haces sentir o ver. Y me gustaría preguntarte, ¿qué creencias sobre ti misma tuviste que desafiar para llegar hasta donde estás el día de hoy? Mira, te cuento, yo la verdad es que tengo muy claro, como que me conozco y sé tengo muy claro cuáles son las cosas que me cuestan trabajo. Tengo muy claro que los cambios siempre me asustan un poco. Entonces, siempre que empezaba un trabajo, siempre que iba a tomar la decisión de si irme o no irme, me daba siempre un poco de susto. Pero sí tenía muy claro cuáles eran mis objetivos y cuáles eran como las metas que yo quería cumplir, que nunca es, ya sabes, como que siempre tenía muy claro que no era un puesto o un trabajo en específico, sino que era más bien como una meta más a largo plazo, que empezó siendo, pues yo quiero trabajar por mi país y por su gente. Y después, pues me casé y decía, pues también mi familia entra en ese paquete que siempre quiero que esté en mi meta, en lo que yo quiero en mi vida. Entonces, como que en todos mis trabajos, eso es lo que siempre tenía en mente. Porque yo creo que pasa mucho ahorita que la gente piensa que si tú tomas una decisión de cuál es mi carrera, pues ya estoy amarrada a eso para toda mi vida. Y más bien yo creo que lo que hay que tener como muy definido es cuáles son como tus objetivos en la vida. Y pues los trabajos van a ir cambiando, de repente te va a ir bien, de repente no te va a ir tan bien, pero mientras tengas claro cuáles son tus metas o tus objetivos, yo creo que es más fácil y eso te permite ser más resiliente y como que ver el día con mucha más alegría y con muchas más ganas. Y bueno, y luego también lo que tú mencionas de la familia, ¿no? Que hoy muchas creen que está totalmente peleado, o soy ejecutiva exitosa o tengo familia. Y bueno, yo creo que la mayoría de las que hemos estado aquí en estos más de 6 años, pues tenemos familia, yo ya soy hasta abuela, tenemos trabajo, hemos logrado alcanzar nuestras metas. Ale también ya tiene 2 hijos, pues ya más que adolescentes, terminando sus carreras. Y no está peleado, pero siempre, como bien lo dices, Juana, teniendo muy claro qué es lo que tú quieres. Tú cómo has llevado esta parte familiar, empresarial, sin parar lo que realmente quiere emprender Juana con los niños, porque los niños pues también están mucho de nosotras. Danos unos tips para que quienes nos escuchan entiendan que claro que se puede. No, mira, siempre, yo sé que es difícil y muchas veces hay que medio hacer malabarismos, pero la verdad es que si tienes muy claros cuáles son tus objetivos, ya hay momentos en la vida en donde los hijos te demandan un poquito más y entonces pues ni modo, te desvelas o tienes que salir corriendo al festival, sobre todo cuando son más chicos, pero la verdad es que al final pues depende mucho de organizarte y yo he tenido la suerte de que sí he podido más o menos ir controlando mis horarios. Tuve una época muy difícil en mi vida que fue cuando pues llegó el marido y imagínate yo que soy miedosa y de repente me dijo pues voy a ser candidato a la presidencia, ¿no? Y la verdad es que muy buena gente me dijo, tú decide qué tanto quieres participar. Y yo dije, pues este es un proyecto en el que yo creo, es un proyecto en el que yo tengo que estar allá, entonces pues yo le entro con todo. Entonces fue una época en mi vida en donde pues sí tuve
pues las abuelas son maravillosas, mis amigas le entraron y ellas entre todas, pues ahora sí como dicen, ¿no? Se necesita a veces un pueblo para educar a un niño. Yo creo que mis hijos se fueron dando cuenta de lo importante que esto era para nosotros, de poder transmitir lo que nosotros creíamos y lo que nosotros sentíamos, y fueron súper entusiastas, se dieron cuenta de que sus papás estaban en ese momento pues, muy complicados y fueron súper apoyadores. Entonces yo creo que como hay momentos en la vida en donde hay que, pues a lo mejor no tienes tanto tiempo para dedicarles, les tratas de dedicar los minutos de calidad que puedes, pero lo importante es que ellos siempre sean parte de tu vida y sepan en lo que tú estás, y entonces se van a sentir siempre orgullosos de esa mamá que trabaja, de ese papá que a lo mejor no puede estar todos los días, pero que le echa todas las ganas y que está haciendo algo por su país y por los demás. Wow, y qué increíble lo expresas, porque luego tendemos a tener esta famosa culpa a las mujeres porque si no les dediqué tiempo y tal, y yo coincido contigo que les dejamos un legado diferente, una enseñanza diferente de que eso es lo que se puede hacer, aún conteniendo a la familia, así que qué padre, qué increíble que lo puedas transmitir de esta forma. Si tú tuvieras esta libertad de transformar a fondo más cosas, eh, si tuvieras esa libertad, ¿qué transformarías? ¿Qué te gustaría hacer para lograr esa transformación? Yo me siento, y es un poquito en lo que yo estoy ahorita, yo me siento como muy mexicana, me encanta mi país y me encanta que la gente se dé cuenta del maravilloso país en el que vivimos. Entonces yo ahorita estoy metida, estuve antes de esto en el voluntariado del IMSS y ahí decidí meterme porque es el hospital, uno de los hospitales más grandes de México, que recibe a un número impresionante de mujeres que tienen partos muy complicados. Entonces son mujeres que se acaban quedando 2, 3 o 4 meses internadas y que vienen de todas partes de la República. Entonces, me tocó construir un programa para poderlas ayudar a que esos 3, 4 meses que iban a estar hospitalizadas, a veces solas, a veces asustadas, que tuvieran a qué levantarse del día. Entonces teníamos desde programas de arte en donde se podían sentar a dibujar para un poquito sacar lo que traían dentro, hasta programas mucho más específicos como el cuidado de los niños, el cuidado de un recién nacido, cosas muy prácticas como la importancia de sacarles un acta de nacimiento. Entonces, construir y ver a esas mujeres que salían después de esos 2 meses tranquilas, contentas con su niño, me encantaba. Y de ahí me fui a lo que siempre había sido mi pasión, que era las artesanías. Me asocié con 2 amigas y decidimos poner una galería de arte popular para poder transmitir y ser como un escaparate para enseñarle a México y al mundo esas artesanías tan espectaculares que tenemos y que a veces estamos acostumbrados y se nos olvida. Y se nos olvida a veces pensar que el 10% de los mexicanos están metidos en este mundo de las artesanías y el 65% de esos 12 millones de mexicanos que trabajan en artesanía son mujeres. Entonces, el trabajar en este mundo de la artesanía es una forma de apoyar a esas mujeres que trabajan todos los días para que no se nos olviden nuestras raíces, que no se nos olvide de dónde venimos, que no se nos olvide lo que implica ser mexicanas. Ay, qué bonito. Y además, qué lindo lo dices. Y yo también, yo soy una enamorada de las artesanías. De hecho, mi hija es diseñadora textil, mi sobrina es diseñadora textil y viven enamoradas de todas las maravillas que hacen las mujeres y las manos de las mexicanas. ¿Y cuál sería dentro de todo esto que nos platicas, Juana, el mayor cambio que has impulsado desde las posiciones en tu galería y en el Seguro Social y seguramente has tenido otras que han hecho cambios importantes? Pues yo creo que lo que yo he buscado siempre, como que yo siempre he tenido muy claro quién soy, a dónde quiero llegar y cuáles son como mis valores, ¿no? Cómo lo quiero hacer y lo que yo quiero demostrar a través de mi trabajo, que es resiliencia, que es optimismo, que es alegría. Y yo espero que a través del trabajo que yo he hecho con todos estos diferentes grupos de mujeres, les haya podido transmitir estos valores de que en la vida las cosas no son, a lo mejor tomaste una mala decisión, puedes cambiar de opinión, a lo mejor hoy estás en ese trabajo que no te encanta, pero hay manera de moverse, lo que hay que tener siempre muy claro es hacia dónde voy. Y mientras lo tengas claro hacia dónde vas y cuáles son tus valores, vas a vivir contenta y vas a vivir tranquila.
Juana, yo antes de hacerte esta pregunta, porque no quiero que se me pase, pedirle a todo el mundo que no se pueden perder esta conversación, que por favor los invitamos a que estén en Retos Femeninos TV en YouTube, que le den suscribir, que le pongan campanita, que estén enterados de tan valiosa, inspiradora historia que nos estás platicando. También estamos en la plataforma de Facebook en Retos Femeninos y adicionalmente lo pueden escuchar en Spotify si no tuvieron tiempo de verlo. Pero yo te escucho y te quiero hacer 25,000 preguntas más y creo que hay mucho que aprenderte y esa alegría y esa energía con la que compartes. Si tú pudieras decirle a una niña que no se imagina haciendo su sueño, liderando, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías a una niña que está, no sé, temerosa de saber si va a poder hacer eso que quiere hacer? La verdad es que yo creo que el miedo siempre es, ni modo, es parte de quien somos, todas le tenemos poco o mucho miedo de repente a lo desconocido, pero hay que enfrentarse a ese miedo, hay que ser valientes y la verdad es que al final te acabas arrepintiendo de lo que no hiciste. Entonces, pues hay que aventarse. Yo, que es un ejemplo muy bobo y a veces se lo platico a mis hijos y les da mucha risa, pero yo desde que me casé, yo le decía a mi marido, yo lo que sea menos volar y hablar en público. Son las dos cosas que me dan más miedo en la vida. Imagínate mi cara a la hora que me dijo, pues ahí vamos, vuelos todos los días, hablar en públicos, hablar en foros chicos, hablar en foros grandes. Entonces me dijo, lo que tú quieras. Y son esos miedos en donde dices, un, dos, tres, pero si no lo hago, me voy a arrepentir toda mi vida. Entonces, ser valiente es eso, no es que no tengas miedo, siempre tienes un poquito de miedo o un mucho de miedo, dependiendo del reto que estás enfrentando, hay que enfrentarlo. Si es algo en lo que tú crees, en lo que tú sientes que vas a hacer una diferencia, hay que hacerlo. Y luego acabas estando orgullosa y acabas estando contenta de lo que hiciste. Más bien cuando no lo haces es cuando te acabas arrepintiendo porque siempre todas somos valiosas, todas tenemos algo que aportar, entonces no hay que tener miedo a hablar, no hay que tener miedo a aventarse y hacer cosas diferentes. Y la vida no está decidida hoy que decidiste qué carrera estudiar, o hoy que tomaste tu primer trabajo y no te encantó. La vida va a ir dando vueltas, entonces pues hay que entrarle porque vas a tener que tomar muchas decisiones a lo largo de tu vida. No, y además el miedo, yo creo que todas lo hemos sentido. Y también sumaría a los hombres, aunque creo que las mujeres, pues como por historia, somos un poquito más miedosas que los hombres. Ellos se atreven a muchas más cosas que nosotras. Y el miedo a hablar en público, yo te puedo apostar que a la tercera vez que logras hablar son miedos que vas dejando a un lado y vas viendo que no pasa nada y que de alguna forma tú vas adquiriendo mucha confianza en ti misma. Y yo creo que eso es vital, el atrevernos a hacerlo. Y a volar, pues creo que volar es más seguro que andar en el coche, mi querida Juana. Entonces espero que ya no te dé tampoco miedo. No, Yo creo que son esas cosas que acabas venciendo y que a la hora que lo vences dices, ay, qué bárbara, ¿no? Todos estos años sufriendo para esto, qué rico a la hora que dices, ya se fue, ¿no? Entonces hay que enfrentarlos, o si no, siempre se queda esa cosita aquí de lo debí de haber hecho y no lo hice. es que todo está en la mente, es el peor enemigo, nuestros pensamientos. Creo que hay estudios donde el 80% de lo que pensamos que nos va a pasar con miedo, ni siquiera pasa. Así que quienes nos ven, atrévanse, rompan ese miedo. Hay veces que el peor miedo es ese techo de cristal, de fierro, de plomo, que no nos deja avanzar. Oye, querida Juana. A mí me encantaría el escuchar que eches a volar tu imaginación para que nos compartas qué te gustaría transformar de fondo en toda la industria textil si tuvieras total libertad. Mira, yo soy fan y de todos los textiles y yo creo que el mundo los está descubriendo. Entonces, a mí lo que me encantaría es que el trabajo de todas esas mujeres mexicanas que trabajan es muy impresionante porque a la hora que las ves trabajar, una mujer que está haciendo un huipil en un telar de cintura es un trabajo a veces de 3, a veces de 6 meses y a veces de más. A mí me encantaría que el mundo aprendiera a valorar ese trabajo que hacen nuestras mujeres mexicanas de toda la República. Y la verdad es que yo creo que las nuevas generaciones están mucho más conscientes del valor que tienen todos estos productos mexicanos. Ahora que estamos ya
en el slow fashion, en donde más bien la gente quiere productos que te duren mucho tiempo, que sean de productos naturales, que no contaminen. Yo creo que nuestros productos, nuestros textiles mexicanos, eso es lo que representan. Son tus piezas que puedes usar. No me digan que no se acuerdan, todas segura tenemos a la abuela que se pone el mismo huipil desde que tenía 25 años y que tú te lo puedes poner hoy y te ves igual de elegante, igual de guapa. Entonces son piezas que son únicas y que te pueden durar toda la vida. Entonces, pues estamos de moda. Entonces, qué mejor que hacer que el mundo se dé cuenta que nuestras mujeres mexicanas hoy están produciendo eso que están buscando en todas partes del mundo. Me encanta, yo siempre ando persiguiendo el huipil que puedo tener para ir haciéndote poco a poco de estos huipiles, que hay unas cosas hermosas y que me encantan. Juana, si tuvieras que contar o compartir una regla que hayas roto, pero que no te arrepientas de haberla roto, ¿cuál sería? Pues yo creo que ahora sí que desde chica va rompiendo reglas y gracias a Dios me tocó crecer con esta familia de mujeres que fueron capaces de decir, pues yo no me voy a, yo voy a formar a mi familia, pero yo también soy capaz de entrarle con mi marido, a trabajar y que fueron rompiendo reglas y rompiendo como lo que estaba establecido para poder lograr estar felices y estar contentas con quien ellas eran. Entonces, la verdad es que yo he ido a acompañar, pues he tenido la suerte de haber nacido en esta familia y de haber estado acompañada por estas mujeres que siempre yo no he sentido que haya roto estrictamente con nada. Más bien, lo que a mí me ha tocado, que me encanta, es que a mí me ha tocado presumir y decir qué orgullo de país, qué orgullo de familia, qué orgullo de estas mujeres que me han acompañado toda mi vida, porque me encanta verlas y me encanta ver hoy que son ya mujeres de 80, 85, me encanta ver todo lo que nos enseñaron a las generaciones que venían atrás, que veníamos atrás. Ay, qué bonito. Yo ahorita me acordé de mi abuelita, que nos hacía nuestros vestidos. Eran otra generación, eran lo máximo. Yo creo Sí, que las abuelas impactaron la vida de absolutamente todas las mujeres. Oye, bueno, ya nos estamos acercando al final, pero antes de esto, también hemos visto que aunque logramos mil cosas, pues siempre vamos dejando también a un lado guardados muchos sueños. ¿Cuáles serían esos sueños que tú aún no has cumplido en el futuro que te gustaría llevar a cabo? mira, yo creo y me encanta, como que hay muchas mujeres a las que yo admiro, pero de las mujeres que admiro, me encanta María Montessori y mis hijos fueron Montessori siempre. Y María Montessori decía que la educación era la mejor arma para la paz. Y hoy le he visto transmitida y le he visto cómo lo lleva a cabo una de las mujeres a las que yo admiro muchísimo, que es Eufrosina Cruz, que tiene una fundación que apoya a las niñas indígenas y que las apoya para que se sigan educando y sigan avanzando y sigan adelante con sus sueños. Entonces, mi sueño es llegar a poder apoyar a este grupo de mujeres que siguen apoyando a esas niñas que a lo mejor crecieron en una situación pues un poco con muchas ataduras y muchas desventajas para que podamos ser una sociedad más justa y acompañar a todas estas mujeres a cumplir sus sueños y a seguir adelante. No, bueno, qué bonito, Juana, qué padre que nos compartas todo esto y estas ideas y sueños que tienes de lograr. Estoy segura que lo vas a poder hacer. Nos gusta cerrar el programa con la frase que más te inspire. ¿Cuál es esa frase que te acompaña, que más te inspira y que pues quieras compartir con nuestras audiencias? Pues la frase que a mí siempre me acompaña es pensar que la educación es la mejor arma que tenemos para la paz, como dice María Montessori. Entonces, que siempre tengamos en mente a todas esas niñas que están a nuestro alrededor para que se eduquen y tengan las mejores oportunidades en sus vidas y puedan lograr conseguir sus sueños. Sí, y qué triste que pues en nuestro país no le dan la importancia que tiene la educación, que es la que transforma un país. Muchísimas gracias. Queremos invitarlas a que el próximo jueves estén aquí nuevamente con nosotras, compartan este programa de verdad
Creo que estamos rodeadas de contenidos que muchas veces nos dañan, ya ni siquiera sabemos qué es verdad y qué es mentira. Y este tipo de contenidos de valor, pues es como si estuvieras comiendo comida sana, que en vez de que le entre a tu boquita, pues le va a entrar a tu cerebro y puede transformar positivamente tu vida. Yo le agradezco mucho a Ale y muchas gracias, Juana. Muchas gracias a las dos, me encantó verlas. Nos vemos muy pronto.